venga, vamos a entrar en la presentación pues que yo traigo aquí es para comentar un poco cuáles son las problemáticas sobre híbridos y compuestos y después sobre todo también si hay alguna cuestión que ahora mismo pues está en debate o en discusión en el IASB. Bueno, no me voy a entretener con el contenido porque al fin y al cabo pues, de lo que voy a hablar es un poco de cuál es la conceptualización, los fundamentos, cuestiones que afectan a cada una de las problemáticas y cómo es el procedimiento a seguir contablemente. Bueno, ¿por qué hay que poner o por qué poner un derivado implícito en nuestras vidas, ¿no? Porque eso es un derivado implícito, ¿qué es? Bueno, pues es mucho más común de lo que a nosotros nos puede resultar pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando las compañías, incluso las personas físicas normales, realizan contratos en su quehacer diario, pues en definitiva en esos contratos están involucrándose en unos determinados riesgos y a la hora de cerrar esos contratos pues de alguna manera los articulan, establecen una serie de cláusulas para gestionar los riesgos involucrados en esos contratos. Si voy a comprar gas, pues tendré que decir cómo voy a comprar, a qué precio voy a comprar y qué cantidades voy a comprar. Y entonces, pues claro, ¿quién se queda con el riesgo de precio? ¿El comprador o el vendedor? Pues eso se negocia y al final pues se ponen una serie de cláusulas. Y bueno, pues resulta que de pronto viene la IAS 39 y el PGC y resulta que dice que ahí hay un derivado implícito. Entonces tenemos que, por un lado, diferenciar derivados implícitos que se incorporan en contratos porque lo que están haciendo es gestionando entre las partes los riesgos de ese contrato y después ya lo que yo tengo aquí como ingeniería financiera deliberada. Es decir, cuando ya se está incorporando riesgos a lo que sería la naturaleza intrínseca, riesgos propios de la naturaleza de ese contrato, ¿de acuerdo? Y esta diferenciación un poco nos ayuda a entender esas tres condiciones tan extrañas que nos dice el plan y el IAS 39, pues para obligarnos a separar u obligarnos a no separar. Aquí no, esto de separarse no es voluntario, Lo de separarse, o me obligan a separarlo, o me obligan a no separarlo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿en qué contratos nos podemos encontrar un derivado implícito? En todo, en todo. Contratos de deuda, de patrimonio, de compraventas de bienes de servicio, en seguros, etc. Entonces, bueno, pues cualquier tipo de contrato tendrá que estar sujeto a un análisis por si alguna de estas cláusulas está sujeta a una separación y reconocimiento como derivado implícito. Bueno, ¿qué es el concepto de un instrumento híbrido? Bueno, pues el instrumento híbrido es un contrato de cualquiera de las naturalezas que hemos comentado anteriormente, pero que incorpora, a ver, no sale, bueno, que incorpora un instrumento financiero derivado. ¿Y cómo sé yo que eso es un instrumento financiero derivado? Porque no pone cláusula 13ª, instrumento financiero derivado implícito, no, sino que ahí pone a lo mejor cómo se regula el precio, cómo se pueden ampliar las cantidades, cómo se puede ampliar el plazo del contrato, etc. Bueno, pues si detecto que los flujos de efectivo de ese contrato pues pueden tener una variabilidad similar a la que tendría un derivado reconocido de forma independiente, entonces ya tengo que levantar las orejas y decir, oye, aquí puede haber un derivado implícito. Y repito, esto es una cuestión que tenemos que revisar en todos los contratos. Estemos comprando acero, o estemos haciendo una hipoteca o lo que sea, ¿de acuerdo? Hay, por eso lo he puesto en otro color, derivados que aunque parezca que están implícitos, siempre en cualquier caso hay que separarlos. Y son aquellos que, bueno, han sido añadidos por un tercero o se pueden negociar de forma independiente. Bueno, quizás este sea un poco el caso menos extraño, pero que, ojo, aquí ya estos se separarían en cualquier caso. Bueno, ¿por qué hay que separarlo? ¿Por qué tenemos que separar estos derivados implícitos? Hombre, fundamentalmente pues por este principio, que aunque en el plan aparece ahí en el primer párrafo, pero en el fondo nos estamos dando cuenta que lo estamos utilizando para todas las normas de valoración y en instrumentos financieros pues muchísimo, ¿no? Que la contabilización de las operaciones atenderá a su realidad económica y no solo jurídica.
también es una cuestión de consistencia con la contabilidad del resto de los derivados. ¿Por qué? Porque si me obligan a contabilizar los derivados contratados de forma independiente y a los que están levantando el papel ahí los meto, y esos no me obligan, pues entonces lo que hago es meter ahí y poder jugar con esos riesgos, ¿no? Siempre que los pudiese meter ahí en otro contrato y entonces no tuviese la obligación de separarlo. Y después también, de alguna manera, oye, si estamos construyendo eso tan bonito de que los estados financieros tienen que tener una utilidad para los usuarios de los estados financieros, que tienen que predecir los flujos de efectivo, pues mal asunto si riesgos que están contratados o asumidos a través de derivados, pues no los incorporamos en balance, porque eso nos van a determinar cómo esos flujos de efectivo en el futuro van a variar, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son las 3 condiciones que tenemos que cumplir, son muy sencillas. Bueno, la primera, si el híbrido, el conjunto, el contrato donde está incorporado el derivado implícito va a valor razonable con cambio en resultado porque está en una cartera de negociación, porque se ha optado la opción, cogido por la opción del valor razonable, etcétera, pues lógicamente el riesgo que trae ese derivado incorporado ya va a estar incorporado en balance, no lo vamos a tener que separar. Está además prohibido separarlo. Bueno, después tendríamos también de que esa cláusula, si la considerásemos como un contrato independiente, pues también cumpliría con la definición de instrumento derivado. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, pues esto que he traído al principio a colación, ¿qué tipo de riesgos podemos tener en un contrato? Y he dicho, bueno, pues hay riesgos que gestionan entre las partes porque están vinculados al contrato. Y hay otros que están añadidos de forma, llamémosle, artificial. Por ejemplo, yo voy al banco y en lugar de contratar pues un depósito a plazo fijo, me come la cabeza el que está allí sentado y al final termino contratando un estructurado. Y bueno, resulta que el plazo fijo, en lugar de tener un riesgo de tipo de interés, pues ahora estoy sujeto a lo que a la variación de una cesta del IBEX 35 o lo que sea. Entonces, por eso se incorpora esta tercera condición, y claro, es la más complicada. Dice, cuando las características económicas y los riesgos inherentes al derivado implícito no estén estrechamente relacionados con los correspondientes al contrato anfitrión. Mire usted, si ustedes lo que están haciendo es gestionando los riesgos del contrato, obviamente no le vamos a obligar a separarlo, porque ese contrato, su riesgo, su variabilidad de flujo, pues estará expresada en la cuenta de pérdidas y ganancias de forma natural, porque usted lo que está haciendo es comprando gas, y bueno, pues si lo está comprando más caro, pues tendrá menos beneficio que su compañero de la competencia, ¿no? Bueno, cuestiones que hay que tener en cuenta. Con esto, no es que sea siempre bueno, decir, bueno, pues yo lo separo todo. Ojo que con estas cosas de separar, no separar, yo siempre puedo manipular, gestionar mi resultado. Entonces, aquí las normas contables o me obligan a separar o me obligan a no separar. Por eso, por ejemplo, el derivado tiene que estar expresado claramente en una cláusula explícita o implícita en el contrato. No puedo combinar ni separar artificialmente. Bueno, el ejemplo así de libro más común, es decir, oye, yo tengo un préstamo a tipo fijo, quiero expresar algún riesgo de tipo de interés porque me interesa ahí hacer alguna combinación en mi cuenta de pérdida y ganancia, y ahora digo que lo que tengo es un préstamo a tipo variable con un IRS donde pago fijo y me pagan y me devuelven el variable. No, usted se está inventando el derivado. Bueno, si tenemos varios instrumentos derivados, puede ser también incorporados en un híbrido, puede ocurrir perfectamente. En principio se presentan como un único derivado. Solo deberíamos separarlos si en realidad son derivados referidos a riesgos diferentes y son fácilmente separables. O también puede ocurrir que algunos instrumentos de los que estamos hablando, como ahora después vamos a hablar de los instrumentos compuestos, pues puede ser que algunos de estos derivados tengamos que reconocerlos en el neto, en el patrimonio neto. Es decir, en el patrimonio neto ya no vamos a tener acciones. Yo no sé si habéis visto una cuenta ahí ahora no recuerdo el número, pero es la de otros instrumentos de patrimonio neto. Bueno, pues tienen relación con algunas de las cuestiones que vamos a comentar aquí. Puede ocurrir que no exista simetría en el reconocimiento y valoración de ese derivado. ¿Por qué? Pues porque para lo que una empresa, una compañía puede ser un derivado implícito, para otra
puede ser un